Esto fue lo que dijo, vamos, así, el conflicto diplomático que tenemos con España, que en la historia, sí, nos deben una disculpa, sí. La cuestión son las formas, la cuestión son de que 500 años después llegar a congelar relaciones o pausarlas. A ver, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios. En España, el presidente español dijo que es inaceptable la exclusión del rey Felipe VI de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Así lo dijo Pedro Sánchez ayer. Considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Protesta, frustración, a ese nivel hemos llegado. Ojo. Borja Jiménez, periodista de OK Diario de España, ¿cuál es la reacción allá en la madre patria, como le decimos, en este conflicto diplomático? Borja, bienvenido a Proyecto Puente. Gusto saludarte de nuevo, mucho sin hablar contigo. Pues me gustaría decir que la reacción aquí en España ha sido de sorpresa, pero bueno, dado las relaciones desde el año 2019 entre ambos países, pues bueno, no ha resultado ser tan sorpresa y sobre todo, si acaso nos podemos llevar las manos a la cabeza con algo, es porque se haya decidido a invitar a otros líderes del mundo, como puede ser Vladimir Putin o como el dictador Maduro, y no al jefe del Estado de España, que, como decía Pedro Sánchez, con quien yo personalmente no comulgo, pero aquí sí, somos pueblos hermanos. España y México han tenido unas relaciones siempre muy buenas, tanto comerciales como sociales, como al final de lazos. Somos hermanos, somos países hermanos de toda la vida. Y bueno, es muy lamentable la situación a la que estamos llegando en los últimos 5 años, porque todo esto viene por la carta que López Obrador le envía al presidente del gobierno en el año 2019, en la que pide al rey Juan Carlos y al rey Felipe VI que pidan perdón, que pidan una disculpa pública por lo que sucedió hace 500 años, por la conquista de América, que llaman algunos, o por el descubrimiento de América, que llaman otros, o como lo podamos llamar. Pero bueno, se busca un revisionismo y sobre todo se busca que desde esa postura de López Obrador, que España pida perdón y que agache la cabeza por unos hechos que, bueno, ya históricamente pueden ser juzgables, históricamente también pueden ser debatibles, pero desde luego lo que no podemos hacer es retroceder 500 años y lastrar unas relaciones que tanto para un país como es México como para España son y han sido siempre maravillosas. Sí, además, reitero, pues es nuestro origen, ¿no? Somos mexicanos, somos criollos, somos una mezcla española, indígena. Entonces yo creo que sí, nos une ahora sí que historia y destino, Borja. Sí, es un tema pendiente que puede ser debatible, pero yo creo que las formas tanto de México y también España, ¿qué dijo? A ver, pues no lo mandamos como forma de protesta, ¿no? Se sintieron agraviados por lo que veo, Borja. Sí, aquí en España, bueno, no por ahora, no por esta falta de invitación al rey, sino por lo que sucedió en 2019, con esa carta de López Obrador exigiendo unas disculpas públicas al Estado español, pero también por lo que sucedió en 2022, porque en 2022 es México quien
pausa, ¿no?, las relaciones así lo llamaron ellos, o lo llamasteis allí en México, se pausaron las relaciones entre España y México por la no respuesta de esta carta. Bueno, desde luego yo creo que tanto en un lado del Atlántico como en otro, tanto en España como en México, a mucha gente le falta leer muchos libros, a mucha gente le falta sobre todo mirar al futuro y no anclarse tanto en el pasado, y más en dos países tan hermanados que, como bien decías, que al final aquí todos venimos de muchos lugares y que en teoría lo que tenemos que hacer todo el mundo es remar a favor, y más en un mundo tan crispado y con tanta crispación como el que estamos viviendo ahora. Totalmente. Te agradezco mucho, Borja Jiménez. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. A ver, ese es el pulso ya en España. Yo le quiero recomendar siempre literatura. Me gusta ir a la literatura porque venimos de... Pero sí es cierto, a ver, somos españoles, somos mexicanos españoles, criollos, mezclados, mestizos. A ver, hay un libro muy bueno que se llama, a mí me marcó mucho, El espejo enterrado, de Carlos Fuentes. Ahí habla cómo los españoles, recuerde usted, fueron también conquistados por los moros, por los árabes, durante 7 siglos. Y durante 7 siglos también fue una mezcla romana, judía y arábiga que vino a conquistar América. Vea nuestros rastros. Bueno, vea su origen de los apellidos. La gran mayoría es un origen español. Medina, por ejemplo, Medina es un origen árabe. Es decir, significa árabe, significa ciudad en árabe. Es la segunda ciudad sagrada del Islam en Arabia Saudita, donde se refugió el profeta Mahoma, ¿verdad? Por ejemplo. Es decir, todos tenemos orígenes europeos o españoles. Hay un estudio del 2008 también, puede googlearlo ahí, del genoma mexicano, que vinieron a levantar muestras de sangre, por ejemplo, estaba Eduardo Burs gobernando, y hicieron muestras de sangre en el país. Es el último, no sé si esté actualizado, yo me estoy basando en el hace 16 años, que decía que el 70% de la descendencia del gen sonorense era europeo, mientras que en el país el 70% la descendencia era indígena, prevalecía. Es decir, somos esa mezcla, punto. Somos un país mezclado, somos un país que nos une, una cultura que nos une, una raza, muy integrado. Además, hay demasiada literatura. Anatomía del mexicano, por ejemplo, de Roger Bartra, para entender también cómo somos. Ese es el libro, exactamente, El espejo enterrado. Ese mero de Carlos Fuentes, que fue de los primeros. Es un libro fascinante. Habla de la celebración de los toros, por ejemplo, por qué la celebración del toro, el camino a Compostela en España. Habla también de la Alhambra. Si usted no ha ido a España, se lo recomiendo mucho. Tiene que estar en algún momento de su vida, ir a visitar España, que es maravilloso. La Alhambra, que está en Granada, es un palacio de un jeque, la verdad que España es fascinante. Yo la verdad hice las paces con España hace 9 años, ¿no? Que fui, no, en serio, porque yo era de esos también primitivos de que decían, no, los españoles vinieron, o sea, tenía coraje por la forma en que alguna vez recuerdo en el 2009, cuando yo estaba en la Ciudad de México, en el CIDE, cuando estábamos estudiando con una compañera española que trabajaba en la embajada, un agarre, ¿no? Porque estaba un compañero de Italia, uno de Inglaterra, una de España, y los mexicanos. Y yo, no, pero es que la conquista, pues sí. Y ella me abrió mucho la cabeza, le estoy hablando hace 15 años, me dijo, oye, pero es que las conquistas, y yo era ignorante, me puse a leer, y sí es cierto, las conquistas eran así. Y le estoy dando mucha literatura. Hay otro libro muy bueno de Bremen, de Tiempos de Guerra y Paz, que te habla de todo, cómo eran los procesos de paz, de pacificación en el mundo. Ayer le decía a Christopher Haywood de Las guerras en nombre de Dios, yo lo que sí creo que sí debe una disculpa, sí, porque así fue en el apartheid. Ratzinger lo dijo, se disculpó por la iglesia católica, las atrocidades. Las FARC Colombia, sí. Pero eso, es decir, puede hacer, pero eso se hace en corto, se hace en un proceso diplomático, ir y voy y lo busco, no romper relaciones, creo yo. Simbología puede tener mucho, porque nos engañaron, nos dijeron mucho que Cristóbal Colón vino a conquistar América porque la tierra era redonda, no es cierto, fue por el interés del colonialismo europeo. Es un tema que me fascina, la verdad podemos debatir, literatura, lo he estudiado, lo sigo estudiando, me fascina, mucho me adentré para mi origen. Pero eso de enfrentarnos es lo que no estoy de acuerdo yo con nuestras actuales autoridades. ¿Cómo ves, Gustavo Rentería, esta situación, mi querido Gustavo? Bienvenido. Ahí está, exactamente, ese libro en la pantalla. Juan José Bremer, exacto. Tiempos de Guerra y Paz. Los pilares de la diplomacia de Westfalia a San Francisco.
Se lo recomiendo muchísimo. Esos son, de veras, para los que les gusta el tema, ese te muestra cómo fueron los procesos de reconciliación en el mundo y los procesos de pacificación y las guerras. Buenísimo. Él creo que fue fue embajador, no me acuerdo. Es buenísimo, se lo recomiendo mucho. Gustavo Rentería, adelante. ¿Cómo ves esta situación, mi amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, querido amigo? De entrada, debo decir que no es casualidad que me siento parte de Proyecto Puente, claro, por supuesto, número 1 de rating en todo Sonora, porque se combina el quehacer periodístico, la actividad reporteril, con datos duros y con información inclusive de literatura, los libros que tú llevaste en el CIDE y que ahora forman parte de tu biblioteca personal, pues permiten meter al auditorio, los cibernautas, los escuchas, los televidentes, en contexto. Déjame poner también sobre la mesa de discusión lo siguiente. Mira, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en un discurso bellísimo, le ofreció disculpas al pueblo judío por el genocidio de Hitler. Así es. Clinton ofreció disculpas en el 97 a los afroamericanos. El presidente Raúl de Alemania acudió al Parlamento de Israel y pidió un perdón, inclusive intentó arrodillarse por el genocidio de Hitler. Justin Trudeau, de Canadá, ofreció disculpas hace apenas un par de años, porque la historia cuenta que un barco con 907 judíos intentó llegar a las costas canadienses en 1939 y no le permitieron que desembarcaran ahí los judíos. Entonces ofrece disculpas Justin Trudeau. En 2018, Emmanuel Macron admitió crímenes de guerra contra Argelia en un muy lejano 1962. Y puedo continuar con... Sí, el apartheid de Colombia, que lo hemos estudiado. O sea, es decir, sin duda, qué buenos datos traes ahí a la memoria. Bueno, claro. Bueno, eso es interesantísimo, lo que dices del apartheid. Frédéric Leclerc fue el último presidente blanco para darle la oportunidad a Nelson Mandela después de que salía de creo que 30 años de cárcel. Y en la toma de posesión, cuando entrega, permítanme el símil de México, la banda presidencial, le dice, pues a nombre del 96% de los blancos, del 4% de los blancos, le ofrecemos disculpas al 96% de la población que es negra. Es un discurso también bellísimo, por cierto, a Frédéric Leclerc, que dejaba el poder y le daba a Nelson Mandela el poder después de salir de la cárcel, les dieron a ambos el Premio Nobel de la Paz. Bueno, déjame continuar. Países Bajos se disculpan con Indonesia por el asesinato de miles de habitantes durante la colonia en 1949. El gobierno británico le ofreció disculpas a Irlanda del Norte por el Domingo Sangriento. Japón se ha disculpado no una, sino 10, 15 veces con Corea, China y Filipinas. Esto fue en el 90, sobre todo hay un si uno visita la región de Kansai, Kyoto, Kobe y Osaka, hay un monumento, sí, es una placa donde dice perdón Corea, perdón China, perdón Filipinas por las tropas imperiales de 1910. Los australianos ya han ofrecido disculpas a sus aborígenes, Dinamarca, Groenlandia. Entonces todo esto, más el contexto que tú has ofrecido de Ratzinger, ofreciendo disculpas, bueno, se concibe en una carta que acaba de presentar en la mañanera y es pública. López Obrador fue en 2019, antes de la pandemia, antes de la encerrona de la pandemia, donde le dice, oye, Felipe VI, mira, van a pasar ya 500 años de la conquista, de la caída de México Tenochtitlan, y coincide la fecha en 2021 de que vamos a celebrar 200 años de vida independiente. Entonces, valdría la pena que nos hermanáramos y ustedes ofrecieran disculpas por el genocidio de la conquista. Si alguien tiene dudas de esto todavía, hay libros como el de Bernal Díaz del Castillo, que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y habla, entre otras muchas cosas, hay un capítulo fascinante, pero al mismo tiempo terrible, donde
se dice que encima de los templos mayas, toltecas, zapotecas, mixtecas, y mandó construir la corona iglesias católicas. O sea, no teníamos religión como hoy la conocemos, Luis Alberto. Es decir, nosotros teníamos deidades, el sol, la luna, ¿no? Y éramos muy avanzados, digo éramos porque son nuestros antepasados, ¿no? Y encima, repito, de nuestros templos pusieron iglesias. Y alguien tiene duda, pues que vaya al Templo Mayor. Es decir, arriba del Templo Mayor pusieron la Catedral Metropolitana, que es bellísima desde el punto de vista arquitectónico. No estoy metiéndome con la religión, esto fue hace 500 años. Pero además, dice Bernal Díaz del Castillo que hubo esclavitud, claro, en esa época. Se llevaron el oro, encontraron plata, era un metal que no era, pues digamos, reconocido, no había la posibilidad de malearlo aquí, se lo llevaban con piedras, allá lo detonaban, y inclusive hablan de que las coronas, así las coronas que vemos que se ponen en la cabeza para los reyes, era oro que sacaban de esta zona de la Nueva España. Bueno, entonces era una gran oportunidad. ¿Cuál es el enojo? Con esto concluyo, que nunca contestó el rey. O sea, hay vías diplomáticas, que era el embajador, podrían haberse dado reuniones, quizá con algunos matices, oigan, vamos a hacer esta ceremonia que usted pide, pero no le puedo pedir perdón por algo que sucedió hace 500 años, no hay documentos, en esa época no había fotografía, no hay cine, me parece exagerado. Podrían haber llegado a una discusión, pero la ninguneada se la están cobrando hoy al rey. Creo que lo agarraron chamaco, y quizás si hubiera sido don Juan Carlos de Borbón, su papá, hubiera habido una más habilidad política, pero aquí no se respondió. Ahora, concluyo con esta idea. Pareciera que muchos dicen, pero ¿cómo López Obrador? Se va a ir de aquí Meliá, se va a ir de aquí Irízar, se va a ir de aquí Riu, se van a ir las inversiones. No va a pasar absolutamente nada. Somos pueblos hermanos y hay intereses económicos bárbaros. Si vieran los centenas de miles de millones de euros que hay en la Riviera Maya, ninguna empresa se va a ir. Eso no es cierto. Ni ningún español está ofendido y está haciendo maleta ahorita y está yéndose para agarrar un Iberia e irse a Madrid. Eso no va a pasar. Pero lo más interesante de todo esto es que la izquierda en España y las regiones autonómicas como el País Vasco, catalanes, valencianos, baleares, inclusive la izquierda en la Comunidad de Madrid, está feliz con lo que hizo López Obrador. Hay memes en los periódicos, hay una discusión en las redes sociales. Sí, porque no creen, es que la monarquía ya está muy cuestionada, ¿no? Correcto. Es decir, la monarquía, qué bueno que lo dices. Sí, es decir, no es transparente, también los excesos Correcto. del rey Juan Carlos, la monarquía no es como la monarquía de Inglaterra, que allá es más querida, es más respetada, ¿no? Los anglicanos, es decir. Me encanta platicar contigo porque tú tienes contexto histórico, o sea, la crítica fácil es, ay, qué menso López Obrador y qué Sí, es el rey. No, ya la monarquía creo que es de las más cuestionadas en Europa. De las 8 monarquías que quedan, yo creo, no sé, Suecia, o sea, esa es la más cuestionada. Y la más opaca, ¿eh? Así es, por los excesos del Papa. El Papa está en Oriente Medio porque decía que era un defensor de la naturaleza y lo cacharon cazando elefantes, ¿no? Y después hay una historia, hay libros de acusaciones de las amantes que tenía en el Palacio Real de la Zarzuela. Y es una monarquía muy compleja porque, a diferencia de Inglaterra, como bien lo citaste, la Constitución española habla de una monarquía, habla de democracia y es un régimen parlamentario donde eligen al jefe del gobierno. Entonces es ya algo intolerable, y sobre todo por una cantidad de mileuristas, es decir, hay jóvenes que con 1,000 euros se mantienen para la renta, para la comida, para el vestido, y ya no aguantan, y dicen, y estos personajes en sus yates, veraneando en las Islas Baleares, esto ya no tiene razón de ser. Como reyes, muy bien.
pareciera que esto cayó como bomba atómica en España, y no es cierto, cayó como una bendición para un sector ya muy importante y mayoritario que ya no aguanta el rey. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo, como siempre, la verdad un placer escucharte y por supuesto compartir estos micrófonos, y claro que eres parte muy importante del Proyecto Puente. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Abrazo, querido colega. Igualmente.